Buenos días, estudiantes de la cátedra Rayos de Sol para días de lluvia. Hoy comenzamos la primera parte del poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones, que corresponde a la sesión número 5 de la cátedra. Hoy les tengo propuesto que hagamos el siguiente plan de trabajo. Avanzar esto que estoy tratando, que se llama aspectos iniciales. Luego de que finalicemos esta primera parte, entraremos a revisar las reflexiones que ustedes hicieron con respecto a salir de parche. Vayámonos de parche con las emociones que aprendimos de ese ejercicio que ustedes hicieron, que nos lo mandaron a través de los monitores, y que con base en esas reflexiones de ustedes hacemos el cierre de la sesión número 4 que hicimos hace 15 días. Vayámonos de parche con las emociones. Luego haremos un breve descanso y arrancaremos con la sesión de hoy en la parte número 1, que la he llamado acciones para cambiar. Fundamentalmente, a partir de ahora comienza una fase nueva, o una nueva fase en el curso, que implica comenzar a hacer para cambiar las emociones y las relaciones sociales. Y ya al final, lo que he llamado consideraciones finales tiene que ver con la manera en la cual haremos la reflexión, que usted, si quiere, nos comparte a través de los monitores esta fin de semana, y con base en eso hacemos el cierre para la siguiente sesión, la parte número 2 de poniéndole cuerpo a mi corazón y mis emociones. En esa sesión haremos el cierre de hoy. No siendo más, pues comencemos. Esta sección que vamos a trabajar ahora se llama, o la he llamado, acciones para cambiar la vida en común. Es el cierre de la sesión anterior, que se llamaba, o se llamó, Vayámonos de parche. A partir de una propuesta de imaginación concreta, nos propusimos hacer las emociones, a conocer las emociones, a irnos de parche con ellas para conocerlas, para conocer cómo se expresaban, cómo son sus vínculos con las relaciones sociales que tenemos. Entonces los estudiantes tomaron las emociones que se presentan en las situaciones difíciles y crearon una criatura de emoción. Esa criatura de emoción fue la que los estudiantes decidieron invitar a parchar, para conocer cómo son las emociones, qué características tienen, qué tiene que ver con uno ese rollo de las emociones. Las invitaciones fueron muy variadas. Los estudiantes invitaron a las emociones a veces a su cuarto, a su habitación, otras a la sala de su casa, otros las invitaron a que fueran a caminar, otros decidieron que era mejor irse a beber unas polas o a andar por ahí conversando sobre qué es eso de las emociones. Entonces fue muy variado los lugares y los tipos de parche que ustedes, los estudiantes, decidieron que deberían tener con sus emociones. También las emociones, o las criaturas de emoción, fueron bien diversas. Había emociones o criaturas que solamente representaban una emoción que fue muy llamativa en situaciones difíciles, pero también hubo algunos que decidieron hacer combinaciones y seres extraños con las emociones, y tenían diferentes rostros, diferentes caras, diferentes cuerpos. Eran criaturas bien ricas, bien variadas, bien extrañas ellas, a lo que uno podría imaginarse que pudiera estar sucediendo con las emociones que ustedes quisieron ir a conocer. ¿Qué fue lo que aprendimos entonces de las emociones?
Primero que todo, solemos asociar las emociones con una noción de disfuncionalidad. Y esa noción de disfuncionalidad está muy asociada a lo que podemos llamar las situaciones difíciles. Entonces pareciera que las emociones son cosas extrañas que nos estorban en la vida. Y que si están asociadas a las situaciones difíciles, pues más estorbo generan. Entonces suponemos que las emociones, al igual que las situaciones difíciles, son una incomodidad y que de ellas toca librarse pronto, salir rápido de ellas, dejarlas a un lado, huir. A lo sumo, valdría la pena afrontarlas para minimizar sus efectos dañinos o el daño que van a causar. Entonces, una primera mirada que vimos con respecto a las emociones tiene que ver con esto que yo llamo una noción disfuncional de tanto las situaciones difíciles como de las emociones que se presentan ahí. Esta forma de ver las emociones, yo le encuentro dos características. Una es que las emociones y las situaciones difíciles son cosas extrañas, entes que tienen vida propia. O otra característica, además de tener vida propia, es que tienen una cosa que uno llama, o que ustedes llaman, una carga negativa. Algo que impide, algo que estorba, algo que dificulta la vida. Entonces encontraríamos dos características básicas de lo que descubrimos o conversando con las emociones. Desde esta perspectiva que yo llamo una mirada disfuncional de las situaciones difíciles y de las emociones. Es decir, como que si nosotros venimos funcionando como si fuéramos una máquina y cuando aparece una situación difícil, pues la máquina como que comienza a fallar y cuando aparecen las emociones, pues la máquina falla o no funciona como debe ser. Por eso es que la llamo que es una perspectiva desde una mirada disfuncional de las emociones, que me parece a mí que no nos permiten muchas opciones más allá de las que ya esa misma perspectiva ofrece. Huir, librarse de ellas o a lo sumo enfrentarlas para salir pronto de ellas y ya ahí no hay nada que hacer. Entonces creo que esa es una primera característica de lo que aprendimos de las emociones o de la forma como las emociones nos dijeron que eran. ¿Eso qué supone? Pues que las emociones son esas cosas raras que toca librarse de ellas y que no forman parte consustancial de nuestra vida, porque nuestra vida se piensa en términos de cómo debe funcionar y si funciona de una manera y estas emociones asociadas a las situaciones difíciles impiden el correcto funcionamiento de eso que es nuestra vida, como si fuera una especie de máquina, pues obviamente tendríamos ese problema básico con eso. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues que cuando estamos en situaciones difíciles, las emociones que suelen aparecer, yo las agrupé en tres porque me parece que no hay mucho que decir de las emociones, casi todas pueden quedar colgadas de unas 5 o 6 emociones en general. Para el caso de las situaciones difíciles, yo creo que las que más aparecieron y más caracterizan esas emociones son la tristeza, el miedo y la rabia. Entonces, en situaciones difíciles casi todos comienzan a presentar o encontrar tristeza, rabia y miedo. Claro, eso puede expresarse o combinarse de diferentes formas, entonces aparece como una especie de nostalgia, una especie de retraimiento, pero que son formas en las cuales la rabia, el miedo, o en este caso también la tristeza aparece. Entonces, sigamos entonces, tendríamos primero una mirada que yo llamo funcional o disfuncional de las emociones. 2, esa forma en la cual entendemos las emociones en situaciones difíciles. Parecerá como si eso tuviera vida propia y eso estorba
esto va para nuestra vida. Eso como que es una cosa rara que nos pasa. Y 3, las emociones que más aparecen son esas 3: miedo, tristeza y rabia, asociadas con las situaciones difíciles. Entonces, 2 consideraciones que yo creo que son claves para tener en cuenta, y con esto podemos ya comenzar a hacer nuestra clase un poco más dinámica, no que me tenga que ver a mí todo el tiempo. Entonces la invitación es a que podamos trabajar de alguna u otra manera, que es esta. Entonces, 2 consideraciones básicas que creo que nos permiten tomar un poco de distancia con esta perspectiva que he llamado disfuncional de las situaciones difíciles, que están asociadas con una perspectiva, llamémosla, funcional mecánica de la vida, como si la vida tuviera que funcionar de una manera X, y que si no funciona de esa manera, pues está funcionando de manera disfuncional, como si estuviera con una pieza dañada o con una cosa que no debiera ser. Entonces, frente a esa mirada, pues yo les presento esta otra mirada, que yo lo llamaría que es una mirada, llamémosla, de cambio y de transformación, no funcional, sino de crisis y cambio de la vida. Entonces, 2 consideraciones que vendría yo a decirles con respecto a lo que aprendimos de las situaciones difíciles y las emociones asociadas a ellas. La primera es que las emociones son inherentes a la vida misma y a la vida humana. No son cosas extrañas que nos pasan y que tengan vida propia. No, las emociones son cosas inherentes a nuestra propia vida humana, a nuestra propia condición de seres humanos, pero aún más son propias de nuestra condición de seres vivos. Entonces son producto de nuestra relación con el mundo. Pero recuerden ustedes que hemos venido trabajando que las relaciones de los seres humanos con el mundo están determinadas o mediadas por las relaciones sociales. Entonces, las emociones están formando parte de nuestra vida, del proceso de lo que es nuestra vida, y en nuestra forma de ser y de vivir, pues uno de los elementos fundamentales es que tenemos emociones. Esa es la primera característica que quisiera proponerles a ustedes. Una es que las emociones son inherentes a la vida humana, y la segunda es que las situaciones difíciles son parte de la vida, y la vida, como ya hemos trabajado, implica situaciones de crisis. Entonces, la vida tiene situaciones de crisis, y las situaciones de crisis hay situaciones difíciles, y en las situaciones difíciles hay cierto tipo de emociones, pero todo eso forma parte de una cosa que podemos llamar el proceso de la vida. Y como hablábamos hace 15 días, ese proceso de la vida no es un proceso solamente humano, sino que es de todos los seres vivos y de la tierra como un todo. Entonces tendríamos un primer elemento, que es que en esas cosas que llamamos el proceso de vida, aparecen las crisis. Y las crisis, como aquí están mirándolo ustedes en la presentación, comienzan con lo que hemos llamado situaciones difíciles, pero las crisis no se quedan en la situación difícil. La situación difícil es simplemente un pedazo, una parte de toda la crisis, y la crisis lo que pretende es cambiar. Detrás de toda crisis lo que hay es una intención de cambio. Entonces, ¿qué aprendimos cuando nos acercamos a las emociones? Y esto es lo que he recuperado de todas las reflexiones que ustedes mandaron. Es que primero, lo que acabo de decir, las emociones forman parte de la vida, y la vida también se hace a través de lazos emocionales. Entonces hay 2 condiciones ahí que yo llamaría como necesarias para poder entenderla. Voy a devolverme en nuestra presentación de aquí, ojalá pueda devolverme como amerita. Entonces, el proceso de la vida tiene crisis, y las crisis tienen situaciones difíciles, y eso forma parte de la vida. La vida de los seres humanos funciona a través de relaciones sociales que conforman la vida humana, y en la vida humana hay emociones. Las emociones están íntimamente vinculadas a las formas en que nos relacionamos,
Y la vida es un proceso, la vida humana en particular, pero en general, es un proceso de transformaciones incesante. Y esa vida que se da a través de crisis y de situaciones difíciles nos pone en una condición bien interesante cuando aparece los cambios. Las crisis llevan como una dinámica. Lo que pasa es que esas crisis no están fijadas ni amarradas, suceden según la propia dinámica de la vida. Entonces en las crisis ustedes, un primer momento de la situación difícil donde aparecen cierto tipo de emociones, ese cierto tipo de emociones nos permiten a nosotros sentir este tipo de emociones que ya les comenté, que ustedes ya nos nombraron, que tiene que ver fundamentalmente con que esas emociones son la rabia, el miedo y la tristeza. Entonces la rabia, el miedo y la tristeza aparecen en la situación difícil, pero al inicio de todo el proceso de la crisis. Mire que la crisis tiene un momento difícil, que es la situación difícil, luego tiene un momento de reflexión y luego viene un momento de cambio. Al final del proceso de cambio, paradójicamente, cuando la vida cambia, comienza a aparecer otro proceso de cambios. Esto es un proceso que es incesante en la vida humana, pero aún más es incesante en la vida misma de todos los seres vivos y es incesante también en la vida de la Tierra. Entonces tendríamos como que 2 o 3 elementos a tener en cuenta. El primero es que en la situación difícil aparece eso que hemos llamado la rabia, el miedo y la tristeza. Se presentan mezcladas y en movimiento durante las situaciones difíciles, o sea, no se quedan quietas. Eso fue parte de lo que ustedes nos contaron con respecto a la reflexión que hicieron. Las emociones cambian a lo largo del tiempo y a lo largo de lo que hacemos en esos momentos de situación difícil. Mire que las crisis no se quedan acá, sino que hacen todo un movimiento de transformación de ellas mismas. Entonces, en un primer momento eso aparece como si fuera un rasgo negativo de la situación difícil, sentir ese tipo de emociones, pero recordemos que las emociones dentro de esta perspectiva, llamémosla una perspectiva más de transformación y cambio, las emociones no tienen calificación de positivas o negativas, simplemente son. La tristeza es, la rabia es y el miedo es. No tienen polo positivo ni polo negativo, son formas en las cuales sentimos nuestras relaciones sociales. Ese rasgo negativo lo que nos permite es simplemente mostrar que la vida está cambiando. Y ese rasgo negativo de la rabia, el miedo y la tristeza es que algo no cuaja, algo no nos está dejando vivir como veníamos y que la vida nos está pidiendo un cambio. Mire que esta lectura sobre las emociones, este tipo de emociones que son tan complejas como la rabia, el miedo y la tristeza, es como un llamado de atención. Algo no está funcionando, algo me pide que cambie. Y mientras más me resista yo a hacer este proceso de cambio, pues esas sensaciones van a ser mucho más fuertes, porque la vida está pidiendo un cambio. Pero ese cambio está no solamente ahí, sino en un proceso que es el proceso de las crisis. Entonces, eso es como una especie de dinámica. Entonces, tendríamos esta dinámica de estas situaciones dentro de la crisis, pero cada crisis va a desencadenar en otro tipo de crisis. Y las emociones que sentimos aquí en el proceso de la situación difícil se van a combinar con las emociones que se van a sentir en todo el proceso de la crisis. Entonces hay 2 tipos de emociones, no solamente las que siento en el momento de la situación difícil, sino lo que estoy sintiendo en todo el proceso de crisis. Entonces los tiempos son otros. Hay tiempos más pequeños aquí en el momento interno de la situación difícil dentro de la crisis, pero hay un tiempo más amplio con respecto a cómo funcionan las crisis más grandes. Entonces las relaciones entre las emociones que siento en la crisis y las emociones que siento en la situación difícil se mezclan, se combinan. Y entonces ya ustedes nos cuentan que no solamente encontramos este tipo de emociones, es decir, la rabia, la tristeza y el miedo, sino que la rabia, la tristeza y el miedo se combinan o se mezclan con otras emociones
emociones durante el proceso de la crisis, que en este caso son la alegría y la sorpresa. Mire que no estoy metiendo más emociones, estoy trabajando con 5 emociones como para podernos ubicar en los tipos de emociones. Uno puede hablar de 200 o 300 emociones, pero por ahora creo que es mucho más cómodo centrarnos en esto, en estas 3 o 4 o 5 emociones. Entonces tendríamos unas emociones que están en la situación inicial y otras emociones que van apareciendo a lo largo de cómo la crisis va surtiéndose. Y entonces esas emociones que son la rabia, la tristeza y el miedo comienzan a cambiar no solamente con el paso del tiempo, sino con ese paso del tiempo cuando comienzan a toparse con otro tipo de emociones. Entonces las emociones nos piden siempre cosas que ustedes ya trabajaron, no las van a olvidar, estoy seguro. ¿Qué es lo que nos piden las emociones? Conversar, hacer actividades que usualmente no he hecho, despreocuparme y pensar en otras cosas también. Estas actividades no las olviden, que esas son las que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante y que son fundamentales, pero estoy haciendo énfasis en cómo las emociones nos dicen que ellas cambian a lo largo de la crisis y a lo largo de la dinámica de la propia crisis. Entonces, estas situaciones difíciles van a cambiar a lo largo de la crisis, y a lo largo de la crisis las emociones van a cambiar también. Esos cambios en las formas en las cuales vivo la crisis me hacen que yo deje de ser la persona que viene siendo y comience a pensar, comience a actuar, comience a sentir y comience a percibir de otra manera. Ese es el resultado último de cualquier crisis, que yo dejo de ser lo que venía haciendo y comienzo a aprender a ser de otras maneras, comienzo a enriquecer la forma en la cual estoy en el mundo. Ese es el único motivo de las crisis, que la vida se enriquezca cada vez más. Y esa es una dinámica, repito, propio de la vida humana, propio de la vida y propio de la tierra. Esas son características que no debiésemos olvidar cuando trabajamos las emociones. Entonces las emociones están vinculadas con las crisis, las situaciones difíciles están vinculadas con las crisis y las crisis están vinculadas con una transformación en el proceso total de la vida. Entonces la vida, que es un proceso general, es un proceso general de cambio, y ese proceso general de cambio que aparece con la vida es la que nos permite avanzar un poco en los cambios que hay y que nos permiten entender que siempre hay transformación. Entonces, entendiendo las situaciones difíciles y las emociones no como una cosa extraña ni como una cosa ajena que nos aparece, sino como un elemento consustancial de la vida misma, podríamos entender que es inevitable pasar por crisis, y es inevitable que en las crisis que vayamos a tener en el resto de la vida vamos a encontrarnos con situaciones difíciles. Por eso es tan importante saber qué hacer frente a las situaciones difíciles. Y este curso lo que pretende es avanzar en eso. Ya hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que las situaciones difíciles son eso, son situaciones pasajeras que requieren ser tratadas para que podamos facilitar y hacer nuestro tránsito de cambio. Que no hay situación difícil que no aparezca propiciando o denunciando o mostrándonos que la vida está pidiendo un cambio fundamental. Y 3, que no hay situación difícil que no desencadene en un cambio que haga que la crisis cambie a otra crisis. Por eso, si ustedes se dan cuenta en el monachito que está pintado acá, las crisis no tienen una secuencia, no es A, B, C, D, ni primera, segunda y tercera. La crisis cambia de acuerdo a lo que uno haga con ellos en la vida. Entonces la vida no tiene una prefiguración lineal de crisis, ni tiene una prefiguración lineal de acontecimientos. Eso se va configurando en la medida en que uno va viviendo. No hay crisis ni secuencias de crisis. Esto es muy aleatorio. La forma en que vivimos los seres humanos todavía sigue siendo de manera muy aleatoria, y la forma en que se hace la vida en la Tierra y la vida de la Tierra es también de una manera muy aleatoria. Entonces ya nos damos cuenta que en el proceso de la vida las emociones se mezclan y viven pegadas las unas y las otras, cambiando las formas en las cuales vivimos y las formas en las cuales abordamos nuestro trabajo. Esta es
la primera parte de las reflexiones sobre las emociones y la vida nuestra. Las emociones nos tejen con la vida. Las emociones son formas en las cuales los seres humanos viven las transformaciones de la vida como tal. Y hasta ahí vamos en esta primera parte que podemos llamar como aprendiendo de las emociones. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos revisado cómo las emociones aparecen en situaciones difíciles y cambian a lo largo del proceso de la crisis, y en ese proceso de la crisis se van topando con otro tipo de emociones que son inherentes también a la vida, que la crisis es un proceso de cambio continuo, que la crisis se desencadena cuando algo que sentimos que no cuadra debe ser cambiado, y esa sensación de algo que no cuadra, algo que me pide un cambio, es lo que conocemos como situaciones difíciles. Y por último, que fue con lo que comencé, las situaciones difíciles no son cosas extrañas a la vida humana, sino que son cosas inherentes a la propia vida. Teniendo en cuenta estas características, pues nada, pues este es nuestro ejercicio de cómo las relaciones sociales cambian las emociones y cómo las emociones cambian las relaciones sociales. Esa interrelación es muy propia de la dinámica humana. Y esa dinámica humana es la que estamos mirando nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que la forma en que nos relacionamos y expresamos nuestras emociones no están ajenas al contexto en que se produce la vida misma, y en el contexto histórico en el cual nos movemos con nosotros ahora. Y con esto cierro. No es cualquier modo de producción, es este modo de producción capitalista que hace que leamos nuestras emociones como si fueran una cosa funcional. ¿A qué? Pues al mercado. ¿Pues a qué? A producirnos como sujetos que pueden vender su fuerza de trabajo. Por eso parecen las emociones como algo que estorba la circulación de las mercancías. Entonces, con esto cierro ahora sí del todo. Esa mirada disfuncional supone una funcionalidad de la sociedad que es impuesta y que nos hace pensar que las emociones y las situaciones difíciles son estorbosas. ¿Para qué? Estorbosas para el tránsito de las mercancías y la producción, acumulación de capital. Por eso les propongo otra forma de entender las emociones para no quedar atrapados en este modo de producción capitalista que también determina las relaciones y la forma como entendemos y tratamos las emociones. Con esto cierro la primera parte de nuestra sesión de hoy, que era, o que es mejor dicho, el cierre de la sesión anterior de Vámonos de Parche, que aprendimos que las emociones cambian. 2, que las emociones son inherentes al ser humano. Y 3, que las emociones, así como las crisis y las situaciones difíciles, son fundamentales para la transformación, y que la transformación es una condición básica de la vida en la Tierra, la vida de la Tierra, la vida de los seres vivos y, como no, la vida de los seres humanos. Paremos un momento, tomémonos unos minuticos y continuamos con nuestra sesión de hoy, que se llama Poniéndole cuerpo a nuestro corazón y a nuestras emociones. Bueno, paremos un momento y ahorita continuamos. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra sesión de hoy poniéndole cuerpo al corazón y a las emociones. Haremos un ejercicio muy sencillo. Vamos a reflexionar qué sentido tiene ponerle cuerpo a las emociones, qué sentido tiene. Y les explicaré más tarde qué es lo que corresponde hacer. Esta vez es un ejercicio variadito porque no solamente, ya hemos hecho varias cosas. Hemos hecho el ejercicio de nuestra historia, hemos hecho el ejercicio de la meditación, hemos hecho el ejercicio de la película y de ponernos en una situación con respecto a una película, y luego nos hemos ido a parchar con las emociones.
hoy vamos a hacer un ejercicio diferente. Hoy vamos a comenzar un ejercicio que es comenzar a cambiar con las manos. Vamos a comenzar a hacer cosas que nos permitan ver que las emociones y las situaciones difíciles cambian siempre y cuando uno haga con las manos. Esa es la intención de hoy. Entonces vamos a trabajar un poco sobre el sentido, la razón de ser y la prospección de por qué vale la pena hacer un ejercicio de cambiar y de cambiar haciendo. Y luego les presentaré pues las actividades que nos corresponde hacer. Y nada, usted hace su ejercicio, sus actividades, hace su reflexión, y en el ejercicio de finalizar su reflexión decide si nos manda por correo los elementos que aprendió de su ejercicio de reflexión en el ejercicio que va a hacer esta vez, que es trabajar con las manos, y nos cuenta cómo va con eso para en 8 días hacer el cierre de la sesión de hoy, que se llama Poniéndole cuerpo al corazón y las emociones, parte 1. La forma en que las emociones se tejen, en que se comunican y comunican a los seres humanos, es a través de relaciones sociales. Las relaciones sociales también forman o se forman con las emociones. Las emociones se hacen a través de las relaciones sociales. Eso es lo que hemos venido trabajando desde hace como 2 o 3 sesiones atrás. No hay relaciones sociales que no produzcan o crean emociones, y no hay emociones que no cambien esas relaciones sociales. Eso es lo que hemos venido trabajando desde hace rato, y en eso he insistido muchas veces. Es decir, las emociones no son cosas que son ajenas a nosotros. La manera en que percibimos, la manera en que sentimos, las maneras en que actuamos y comprendemos la vida están mediadas por las relaciones sociales. Es decir, la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno social es el que define la manera en la cual nosotros nos hacemos como seres humanos. Y la forma en que vivimos como seres humanos expresa el mundo cultural, el mundo económico, el mundo social y el mundo político en el cual estamos, y a su vez esas formas en las cuales nosotros nos relacionamos en nuestra vida particular constituyen y cambian ese mundo social, cultural, económico y político. Entonces ya tendríamos como 2 elementos ahí que vale la pena tener en cuenta. La construcción de las emociones pasa también fundamentalmente por una dinámica social, y la dinámica social es una expresión del mundo en el cual vivimos, pero a su vez esa dinámica que hacemos en nuestra vida transforma ese mundo. Esos son los 2 elementos que creo que son fundamentales tener en cuenta para lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. La capacidad que tenemos los seres humanos de transformar el mundo que nos determina. No estamos condenados a vivir en los modos sociales en los cuales vivimos, sino que tenemos la posibilidad de cambiarlos. Y de aquí en adelante toda la cátedra va a girar en torno a acciones que nos permitan cambiar las relaciones sociales en las que estamos para cambiar el mundo en el cual estamos, bajo el principio o la creencia o el supuesto de que la forma en la cual nosotros nos interactuamos o relacionamos y las formas en las cuales vivimos y expresamos las emociones también están definidas por ese contexto social. En esta época de cuarentena, la vida está siendo cuestionada de manera fundamental. La forma como vivimos o como venimos viviendo está en duda. Lo que suponíamos incuestionable está en crisis. La imposibilidad de la forma de vida colectiva que hemos construido es palpable. Así como venimos viviendo, estamos viviendo muy mal. La organización social que tenemos no está en condiciones de satisfacer las necesidades mínimas para la vida material en la Tierra, mucho menos para las condiciones y las necesidades que tienen los seres humanos.
los enfoques que estamos haciendo en nuestra vida no funcionan. Y creo que la cuarentena y creo que esta pandemia nos están mostrando que las formas en que estamos viviendo no son, si se dan cuenta, estamos en una situación difícil. Estamos en una crisis, pero ya no en una crisis solamente individual, sino una crisis en términos sociales y colectivas. Por lo tanto, es necesario crear otros modos de relación y de producción de la vida. La forma de vida que tenemos ha demostrado estar equivocada y no satisface las necesidades de las personas en condiciones normales, pero tampoco las satisface en estas condiciones excepcionales. Y ahora vivimos una época en la que lo extraordinario se volvió cotidiano. Sabíamos que nuestra forma de vida no nos satisfacía. Ahora que es una situación evidente y apremiante, tenemos que cambiar radicalmente el modo de producción que crea condiciones sociales que están acabando con la vida humana y que están acabando con la vida de la tierra. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora en la cátedra. Ponernos en situación de que la vida debe cambiar. Pero ya no solamente la vida particular o individual, que está, como hemos trabajado, íntimamente vinculada con la vida social y colectiva, sino que ahora nos damos cuenta que es que también la vida social y colectiva está en una crisis y está pasando también por situaciones difíciles. Estamos aprendiendo a cómo resolver esas situaciones difíciles, las que suceden en términos particulares, pero en función básica, creo yo, de poder cambiar las situaciones sociales. Es la primera vez que la humanidad se encuentra en condición que amenaza globalmente su forma de vida y a la vida misma. En esta situación extraordinaria estamos reflexionando sobre lo que percibimos, sentimos, hacemos, pensamos con respecto a la vida, las relaciones y las emociones. Reflexionar sobre las emociones en relación a las situaciones difíciles nos obliga a cambiar la forma como vivimos. Cuando tratamos las situaciones difíciles, aprendimos, y lo hemos venido trabajando en estas 2 sesiones últimas, que las emociones no sirven si las afrontamos o las confrontamos. Las situaciones difíciles no son un asunto, cosas o hechos que están por fuera de nuestra vida, acechándonos, atacándonos o amenazándonos, sino que son partes fundamentales de nuestra vida, son producto de la forma como vivimos colectivamente. Esta situación de crisis que vivimos no es una cosa que apareció de la noche a la mañana, la hemos ido construyendo socialmente con nuestra forma de vida. Si las situaciones difíciles como la que estamos viviendo actualmente con la cuarentena, debido a la situación de la pandemia, son parte de nuestra vida colectiva, de nuestra experiencia particular, entonces no se pueden afrontar ni se pueden confrontar, porque no son cosas ajenas con las cuales yo me confronto o con las cuales yo me afronto. No son cosas ajenas, no están afuera de nuestra vida, forman parte de nuestra vida. Hasta ahora hemos tratado las situaciones difíciles como la que vivimos ahora colectivamente, pero también las que vivimos de manera particular, como algo ajeno y extraño, porque aún no habíamos convivido con nuestras emociones y no habíamos parchado con ellas. Ya aprendimos de las emociones, que las emociones y las situaciones difíciles no son cosas ajenas a nuestra vida, sino que son cosas inherentes a la vida que venimos llevando, y que la vida que venimos llevando está pidiendo ser cambiada, tanto la particular como la colectiva. Ahora sabemos que somos y nos hacemos con los otros a través de compartir nuestras emociones. Podemos decir que la forma en que nos relacionamos con las situaciones difíciles
no es de confrontación o de afrontamiento de cosas ajenas a nosotros, sino de abordar un medio para continuar viviendo. A las situaciones difíciles se les aborda, no se les confronta ni se les afronta. Las situaciones difíciles nos invitan a tomar otro camino en la vida. No nos llevan a afirmarnos para atacar, ni nos piden clavar el pie para embestir. Las situaciones difíciles nos invitan a ser y a hacernos otros. Son parte del viaje que llevamos, no son una amenaza. Entonces, abordamos las situaciones difíciles para cambiar la forma de vida que venimos teniendo, porque esa forma nos está mostrando que está en crisis, que ya no es, que ya cambió y que requiere que hagamos un cambio radical de raíz de la vida que venimos haciendo. Abordar las situaciones difíciles entonces desde las emociones es llevar a cabo un cambio, es hacer otra cosa de otra manera. Resulta que con las emociones lo primero a tener en cuenta no es lo que se piensa ni lo que se siente, y eso nos lo enseñaron las emociones. Si nos quedamos solamente sintiendo lo que sentimos y pensando en lo que sentimos, no salimos de nuestras situaciones difíciles. Que lo importante cuando abordamos las situaciones difíciles, nos lo enseñaron en las emociones, es lo que hacemos. Toca hacer. Las acciones son la dimensión inicial en el cambio de las relaciones. Las relaciones son el elemento esencial de las emociones. Para poder cambiar las emociones, tengo que cambiar las relaciones que llevo a cabo. Y cambiar las relaciones implica hacer acciones. A partir de esta sesión, empezamos a hacer acciones que cambien lo que percibimos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos en situaciones difíciles. Tenemos la oportunidad de pensar cómo cambiar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos en situaciones difíciles, porque además vivimos colectivamente una situación difícil. Para ello, lo que haremos es pensar, sentir, percibir con los actos. Y los actos que vamos a hacer inicialmente van a pasar por las manos. A través de las manos, de lo que nuestras manos pueden hacer, comenzaremos a hacer lo necesario para que esta vida que se viene haciendo y que está en crisis sea otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las emociones se presentan en el cuerpo y a través de él. A través del cuerpo pueden brindar el aprendizaje sobre la vida. Eso ya lo hemos conocido, eso ya nos lo dijeron las emociones. Hemos aprendido que somos también las emociones, que las emociones no son algo ajeno a nosotros, que nosotros somos las emociones que tenemos y lo que hacemos con ellas. Haremos entonces eso, un muñeco de trapo, como medio para reflexionar y aprender con las manos qué hacen sobre el cuidado, la consideración, la atención que pide la vida compartida con otros seres vivos. Las relaciones sociales requieren de un proceso de atención, cuidado, consideración que podemos hacer y que hacemos a través de acciones concretas. Entonces ya estamos trabajando en esta sesión y de aquí hasta el final de la cátedra con lo que hacemos para cambiar las emociones, con lo que hacemos para cambiar las relaciones. Con la elaboración del muñeco se recuperan aspectos vitales de las relaciones sociales, como son, y todas estas características que voy a leer, que están escritas ahí, que ustedes están viendo, las estamos poniendo todos los días en práctica en esa situación de crisis. Entonces, con la elaboración del muñeco se recuperan aspectos vitales y esenciales de las relaciones sociales: el tiempo,
la paciencia, el cuidado, la atención, la dedicación, la armonía, el cariño, el cobijo y el tacto. Puede haber muchas más. Son aspectos concretos que hacen posible otro tipo de relaciones sociales y otro tipo de vida colectiva. No se nos olvide que las relaciones sociales son parte de lo que construye las emociones. Y en tanto podamos cambiar esas relaciones sociales, también van a cambiar nuestras emociones. Esa recuperación la haremos desde una capacidad humana fundamental. Recuperar el tiempo, recuperar la paciencia, la atención, el cuidado, la dedicación, la armonía, el cariño, el cobijo y el tacto, lo vamos a hacer a través de una cosa que se llama el trabajo con las manos. Crear con las manos, crear con el tacto. Una forma de cambiar la vida que estamos llevando a cabo es hacer acciones concretas para que esa vida cambie. Una de esas acciones concretas es la invitación a hacer un muñeco. A ustedes les ha llegado y les va a llegar seguro por correo o les está apareciendo en la página del curso o a través de sus monitores diferentes formas y modelos para hacer este muñeco. Se les invita a que lo hagan. Vamos a tener 3 sesiones para hacerlo. Hoy es la primera sesión. ¿Usted qué va a hacer? Va a comenzar a prefigurar cómo va a ser su muñeco. Vaya y mire los modelos que le están mostrando. Vaya y mire los materiales que tiene en su casa y mire a ver cómo va a organizarse para hacer su muñeco. Tiene esta semana, otra semana, tiene 3 semanas para llevar a cabo este trabajo manual. Para dentro de 8 días usted debe haber comenzado a hacer su muñeco. Ojalá lo tenga más o menos armadito, no finalizado, pero sí armadito. Por lo menos saber qué características va a tener. Si es un muñeco grande o un muñeco pequeño. Si es un muñeco que tiene apariencia masculina o es un muñeco que tiene apariencia femenina. O tiene una apariencia que no importa si es masculina o femenina. Si el muñeco va a tener los pelos cortos o los va a tener largos. Si el muñeco va a estar vestido de rosa o va a estar vestido con chalequito. Usted va a definir eso desde ahora. Va a prefigurar su muñeco. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer entonces? Cada estudiante escribe en su cuaderno personal con qué acciones concretas expresa el cuidado, la consideración y la atención hacia las personas con las cuales se relaciona cotidianamente. ¿Qué acciones hace usted cotidianamente para otras personas en relación con otras personas que expresan cuidado, consideración, atención? Cuando usted le dice a alguien, sea cuidadoso, ¿qué acciones expresan el cuidado? ¿Qué acciones expresan la consideración y qué acciones expresan la atención? Esa es su primera tarea. En su cuaderno usted va a pensar qué acciones son las que yo hago cotidianamente para que esto pase en mis relaciones sociales. Registra las acciones concretas que expresan el cuidado, la consideración y la atención. Mire que por cada característica o por cada elemento, cuidado, consideración, atención, puede haber una o varias acciones. Aún más, puede haber acciones que funcionen o sirvan o que estén relacionadas con el cuidado y también con la consideración y con la atención. O puede haber acciones que son solamente en relación con el cuidado y que no tienen nada que ver con la consideración. Usted lo define, ¿vale? Y luego hace otro ejercicio, responde a esa pregunta. ¿Qué características fundamentales tienen esas acciones cuando las relaciones de cuidado, consideración y atención? ¿Cuáles son las características que usted dice? Vea, estas son las características de estas acciones. El registro de eso que usted hizo, esa reflexión que usted hace, es lo que usted va a bajar de su cuaderno. Ese registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, una pintura, un escrito, lo que usted quiera. Se busca que ese registro se puedan expresar lo más explícito posible esas acciones y esas características.
Luego de que usted hace su reflexión personal, hace la otra parte de la reflexión. Es decir, elige de eso que usted reflexionó los aprendizajes que considera que son significativos para compartirlos con los compañeros del curso. Entonces, en otro documento, usted nos comenta qué acciones consideran que expresan cuidado, consideración, atención hacia las personas y cuáles son sus características. Eso lo puede hacer a través de un dibujo, un escrito, una narración, un poema, una pintura, y esa es la que usted, si considera, nos la manda a través de los monitores. Entonces tendríamos ya la actividad para la siguiente sesión. ¿Qué tiene usted que estar haciendo? Su muñeco. Vaya pensando cómo lo va a hacer, con qué características lo va a hacer. Los monitores y el curso le entregan diferentes modelos para que usted haga su muñeco. Vaya prefigurándolo, vaya armándolo. Reflexione estos dos elementos, las acciones concretas de cuidado, atención y consideración y las características de esas acciones. Haga su reflexión, escríbala y mándela, ojalá entre hoy y mañana. El viernes ya me parece que es tarde, hágalo hoy mismo si puede. Y dedíquele esta semana a comenzar a hacer su muñeco. Bueno, queridos estudiantes, no siendo más nuestro trabajo de hoy, les agradezco una vez más su paciencia, su consideración para con nuestra cátedra. Espero que las reflexiones de hoy sean de su utilidad para el proceso que comienza a partir de ahora en la cátedra, que es el hacer. Vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir haciendo para cambiar las relaciones sociales en las cuales estamos, para construir otro tipo de relaciones que nos permitan tener otro tipo de emociones. Ya sabemos que es necesario el pasar por situaciones difíciles, pues la vida de los seres humanos se hace a partir de la transformación, y la transformación pide crisis, y las crisis piden situaciones difíciles, son inherentes a la vida misma. Nada, muchas gracias por haber estado hoy otra vez acompañándonos en la cátedra. Cualquier solicitud de aclaraciones las pueden hacer a través de los monitores, y que pasen muy buena noche, muy buena tarde, y nos vemos en 8 días con la segunda parte de Poniéndole Cuerpo a mi Corazón y mis Emociones. Muy buena tarde.